Buenos días a todos, digo buenas tardes. ¿Cómo van? Bienvenidos a la tercera sesión del tercer ciclo de arquitectura. Tratando de responder esa pregunta alrededor de todo el ciclo de qué está hecha la arquitectura, ¿no? Hoy vamos a ver una temática, vamos a ver la temática narrativa, es decir, esa categoría o esa temática que creemos que tal vez está hecha la arquitectura, ¿no? La arquitectura que cuenta historias o la arquitectura que sirve para contar alguna que otra historia, ¿cierto? Entonces esa retórica a la hora de la arquitectura, ¿cómo se puede ver? Hoy traemos a colación una película sobre una película. Se llama Room 237, o Habitación 237. Dirigida por Rodney Ascher y producida por Tim Kirk en el 2012. Dura más o menos 1 hora y 40 minutos. Explora precisamente la obra de Stanley Kubrick, enfatizado en la película El Resplandor. Si bien haber visto la película El Resplandor es importante, ¿no?, para entender esta película, no lo es tanto así. ¿Por qué? Porque explora la manera de analizar un film, ¿cierto? Entonces es una película muy particular, muy buena, que explora no solo El Resplandor, sino toda la obra, bueno, o la mayoría de la obra de Stanley Kubrick. Entonces, bienvenidos nuevamente. Esta sería la penúltima sesión, ya se nos va a acabar la arquitectura este semestre. Entonces, los invitamos a que sigan pendientes, porque probablemente haremos alguna actividad de cierre de este ciclo. Entonces, gracias por venir. Entonces, comenzamos con este penúltimo ciclo de la tertulia, con Room 237. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Qué tal les pareció? Ay, ¿como cuántos análisis eran? ¿5 al mismo tiempo? No me acuerdo. Pero es interesante ver cómo cada persona tiene como su propio punto de vista y la analiza desde una vaina ahí rara, desde cómo son las transiciones de Dani hasta los significados evidentes y los más ocultos. O sea, la gente está muy loca, ¿no? Definitivamente, pero hay unos que sí son muy contundentes, ¿no? Como el del Apolo 21. Bacano, eso es muy bacano. Es muy particular. El del Holocausto, o el del genocidio de los indios, o el de la ventana que no es ventana. ¿Qué piensan? Muy denso, muy denso. A mí me hace recordar dos cosas. Una es una conferencia que hizo Ricardo Daza sobre Le Corbusier, sobre, ¿cómo se llama? L'Unité, que lo analiza no igual, pero sí de una manera similar, ¿sí? Que comienza a hacer los componentes que hacen esta no sé, este edificio, que lo asimila es como un barco. Entonces todo es lo análogo a un barco, lo que vendría siendo esto del barco es esta parte de acá del edificio. Sí. ¿Cómo se construye un barco? Se construye en pilares que se sostienen igual que la UNIT. Hay una parte donde describe el panteón. ¿Sí el panteón? ¿El panteón? No. ¿Cuál? ¿El panteón es el? No, el panteón. Que hay una parte donde están todas las esculturas griegas y que Le Corbusier pone como, no sé, como unos salientes que son como unas vigas que salen pero que no significan nada, que es prácticamente donde se apoyaría, creo que es Dionisio. Ah, sí. El Partenón.
Entonces pues, me recuerda eso, como digamos en la arquitectura de Le Corbusier, tiene muchas cosas que no son de gratis, no son porque sí, sino que tienen un significado más allá que a un ojo, digamos, sencillo, poco experimentado, poco conocedor, no es obvio, pero cuando uno ya lo ve, se vuelve mucho más evidente. Igual que acá, ¿no? Seguramente yo no he visto la película, pero cuando me la vea, voy a decir, y la otra es también de Ricardo Haza, pues, su maestría de ¿Dónde está Mies? Sí. Que es similar, bueno, no tanto eso, más que todo la primera, me recuerda de eso. No sé, me recuerda a la clase de teoría latinoamericana. Todo como que lleva esa clase. Por una conspiración. Es muy raro. Es una manera como de hacer un análisis, ¿no? O sea, tanto de quién era Kubrick, ¿sí? Como cuál era el momento de su vida que estaba pasando ahí, su choque con Stephen King, ¿sí? Que uno no sabe, ¿no? Pues probablemente se ve la película pero no se lea el libro, entonces no se puede dar cuenta de esas diferencias. Entonces muestra, o sea, lo que me gusta es que muestra muchos aspectos, ¿no? No solo el loco que... Es que el último que habla ese es el loco de la película, ¿no? Sí. Todo el tiempo riéndose. Como le da risa a cualquier weona. Sí, pero los demás uno sí ve como... Hay como una intención más, ¿no? Como a descubrir tanto el historiador como del cineasta, ¿no? Que primero cuenta su experiencia al ver 2001, una odisea en el espacio, cómo eso lo transformó y lo invitó a dedicarse a hacer películas, ¿no? Pero es bueno el análisis, el problema es que es muy aleatorio. O sea, pues es lo que yo cuando lo vi... Sí, es como... Y las superponen, ¿no? Como que uno está hablando, en otro momento habla otro. Porque yo creo que el audio, no dura mucho de cada persona. Entonces, como la manera de poder vincular todo eso. O sea, y ahí entra en parte, digamos, ahí el tema de la narrativa de la arquitectura, cuando se empieza a hablar de los niveles, cuando empieza a hablar de los recorridos, cuando empiezan a darse cuenta sobre esto. Hay otra película que es más loca de esta, que analiza a Hitchcock, es una porquería de película, que esta duró 1:40, esa puede durar 3 horas fácilmente, y no me acuerdo el nombre de esa película, pero sí hablaba un poco del tema de los niveles. Entonces habla mucho que en el tema del cine está el sótano, el primer piso y el segundo piso. Y el primer piso es como esa realidad, lo que uno ve. El sótano es lo oculto y el primero es lo que está arriba vigilándote. O sea, y eso es un poco lo que hacen ahí con Dani. Está en un primer piso esa realidad, está en un segundo piso ya con el resplandor, y está en el basement, que es como viendo o sea, en el segundo piso está encima de la mamá, y en el que está debajo está con el padre, ¿no? Una vaina así, pero sí tiene como una relación directa en cuanto al tema de los pisos. No tanto por si es el recorrido o qué representa el recorrido, pero en el cine al parecer sí hay como un significado en cuanto a los pisos que se muestran, ¿no? Entonces, pues Kubrick es un desquiciado, ¿no? O sea, sí. Y es chévere que resalten eso, ¿no? Leyó el tema de los mensajes subliminales antes de hacer la película, y de pronto aparecen cosas así, ¿no? Como raras. El tema de la silla que desaparece. Eso es chéverísimo, o sea, el tema de... Yo no sé si ustedes concuerdan con el Minotauro, yo no concuerdo mucho. Sí es una vaina grande, o sea, y es curioso porque el afiche está en contraluz. O sea, un afiche de esquí tiene que mostrar al que está esquiando. Y eso es lo extraño, eso que sea una figura gigante que se sienta como con las piernas de un minotauro, ¿no? O sea, es curioso esos análisis y que lo dejan a uno pensando, ¿no? O sea, es como chévere que uno lo ve, digamos, si uno ve La Naranja Mecánica o si ve Full Metal Jacket, que es, no me acuerdo cuál es la traducción en español. La chaqueta metálica.
Sí, pero no la chaqueta metálica. ¿Usted sí es? Sí, sí. Sí. Yo creía que tenía otro nombre. Pero sí, uno ve y Kubrick siempre tiene esa idea de meterle significado a cualquier pendejada que muestre en la película. Y se vuelve como muy psicótico, ¿no? Uno piensa como una persona muy controladora, ¿no? De esa película. Nada puede ser casualidad, nada puede ser, todo tiene que ser sincronizado, entonces tiene como unas cosas chéveres. Ahora, ¿cómo lo agarran con la arquitectura? O sea, ¿en qué ven eso que la arquitectura cuente historias? ¿En qué ven que la arquitectura tenga unos discursos? Es que estaba leyendo el Nueva York de Curras, en una parte que habla sobre los holandeses. ¿Sobre los qué? Sobre los holandeses, que pues, es una gente que ha construido sobre el mar y que dice, pues lo dice Curras, que ellos no dejan nada al azar, porque lo construyen, o sea, lo hacen. En una película donde nada es real, donde todo es fabricado, ¿sí? Uno puede dejar las cosas al azar como un vestuario o los puede hacer. Entonces, no sé, quería comentar cómo en arquitectura es igual. No puede dejar las cosas al azar o las puede planear muy bien. Y pueden ser algo como muy tesas, como este man, como le propuse que hace cosas que tienen sentido. De hecho, pueden narrar una historia con arquitectura. es gracioso que menciona Curras porque él también estaba muy vinculado al mundo del cine antes de dedicarse a la arquitectura. Y en muchos libros menciona que él lo que hace a través de su arquitectura es contar una historia, que por eso tiene como esa forma tan extraña, esos recorridos como tan sin sentido. Él a través de todo eso está contando una historia. Él lo hice en torno a, digamos, un edificio que es la embajada holandesa, que todos los componentes de ese edificio están contando una historia, desde el hecho de cómo se ingresa al edificio hasta cómo se recorre el edificio, que le va mostrando distintas partes distintas. Es muy raro, me parece muy friki. Creo que es como el Museo del Holocausto Judío, no Sí, recuerdo de Sí, de Libeskind. Pues, si saben la mejor. Que yo, de lo que recuerdo haber leído sobre ese museo, es que tenía como unas zonas como habilitadas para que uno fuera recorriendo como el Holocausto. Entonces llegaba a un punto donde era, no sé, piezas metálicas y que era muy alto y era gris y era oscuro y sí, se escuchaba como algo así. la vida así. No, y lo curioso del Holocausto es que no tiene entrada a simple vista. O sea, usted ve el edificio y el rayón, y está el patio de escultura, ¿no? Y usted entra es por otro edificio y subterráneamente. Entonces es como toda una historia como de salir por debajo y encontrar eso así. También un proyecto Es como lo que hizo Kubrick con la línea de tiempo, que logró como hacerla simétrica para superponerla y que contara no una historia sino una idea al hacerla atemporal, ¿no? Porque no es como algo que revisa el pasado ni algo que está en el presente, sino algo que simplemente sale de la línea de tiempo y queda como varias ideas generalizadas. No, y es que ahí, o sea, a mí lo que más me gusta es que el man jode con el espacio, o sea, Kubrick, y lo que le dice, aprovecha que uno está viendo una película y uno asume que todo lo que le presentan es eso, es verdad, es real. Y cuando hacen las comparaciones de las escenas de que entraron al refrigerador y entraron por una entrada y salieron por otra totalmente distinta, y uno se come el cuento porque uno películas, La parte de la ventana es muy densa, sobre todo porque la ventana es muy densa. supongo que cuando muestran la ventana, Ajá. muestran mucho antes de mostrar los pasillos. Entonces uno no es consciente de que No, ahí mostraban como que le dan uno indicios de que algo está detrás de esa ventana, un pasillo o algo. Entonces nadie entiende por qué una ventana imposible, por eso es una ventana imposible. Además Se veía como un pasillo, pero cerraron hicieron como que girara y al volver ya era una ventana grandísima y súper brillante, y es eso, o sea, unas vainas
curiosas que uno no podría, o cómo uno podría hacer eso en la arquitectura, o sea, cómo confundir a la gente No, en su... verdad que se me acuerdo cuando veíamos, digamos, en historia o teoría, que, digamos, en estos edificios renacentistas, uno entraba, digamos, en unos pasillos de transición. Entonces uno entraba en un espacio de 4 metros de altura, entraba a ese pasillo de transición y un momento a otro el espacio era mucho más grande. No sé si se acuerda usted que estuvo en la conferencia de Chris McVoy, que un profesor a Stephen Hall le decía como haga que los espacios parezcan más grandes adentro que de lo que son afuera. Y en esa idea trabaja Stephen Hall en los interiores, que los interiores son muy amplios, muy largos, usted los siente grandísimo y en cambio afuera usted los ve compactos, como nada, eso adentro debe ser una cosita chiquita y que como que usted llega, no hay placa, entonces el cielo raso se pierde y usted encuentra un pasillo que lo guía. ¿Sí? Un poco eso es como lo que uno puede apuntarle, como mentirle a la gente, por decirlo así, como no sabe qué se va a esperar cuando entra al edificio. Esas cosas son chéveres. Estaba pensando como, digamos, en el Renacimiento, como todo tenía que ser como... ¿En el qué? En el Renacimiento que imitaban los clásicos, la entrada tenía que ser en el centro. Sí. Pero cuando digamos uno entra, digamos acá en el centro, el espacio no se ve tan grande. Yo recuerdo que Camilo Muñoz nos decía que en el Renacimiento la entrada ya era imposible. Tenía que entrar por el medio. Y si uno entra, digamos, por el medio, donde dice arquitectura, uno va a percibir ese espacio un poco más pequeño que si entra, digamos, por esa puerta. Sí, no sé, de pronto a que tú dices de cómo hacer para como encadenar los técnicas, sentidos. como tipsitos. Digamos, un tip, sí. Sé que ahora que lo pensé en muchos proyectos de arquitectura que juegan con eso, con la percepción, el sentido visual, el proyecto de Gehry, ¿Cuál? hecho de rocas que van desde una altura muy baja y luego se vuelve algo muy denso, muy alto y muy estrecho, que también es en relación al holocausto. Uno se va entrando y cada vez las piedras se vuelven más altas, el camino se vuelve más estrecho. Y lo que él intenta reconstruir es como eso que sintieron las personas, los judíos durante el holocausto, de estar reprimidos, confinados. Sí, digamos, yo siento que el otro aspecto de ponerle significados como culticos, como para los que busquen y hagan. Yo lo veo a veces con Salmona, con esas vainas de los detallitos del ladrillito, entonces, no lo pensó, entonces cada detalle tiene una historia, sí, a eso voy. O sea, cada cosita que de pronto hacía Salmona, que el tema del agua no, el agua aparece porque sí, no, todo tiene como su significado, su cosita, que uno, pues a simple vista no lo ve, pero esas cosas es lo que puede enriquecer un objeto, un ambiente, ¿sí? Saber que de pronto usted llega y decir, esto lo diseñó alguien, ¿sí? Esto lo diseñó alguien conscientemente, no porque le dijeron haga tantas áreas de metro cuadrado de espacios, sino porque se pensó bien qué era lo que quería mostrar, qué historia quería contar, ¿sí? Y no solo las historias de arquitectura, sino las historias que surgen, digamos, en la ciudad, ¿sí? Hay un semiólogo colombiano que se llama Armando Silva, que el tipo hizo un estudio con la Universidad Nacional, si quieren buscar el libro, que se llama Imaginarios Urbanos. Y el tipo habla precisamente de esos imaginarios que tenemos nosotros al ver las cosas cuando transitamos en la ciudad. Entonces, si vemos un graffiti, eso para mí significa algo y eso hace un imaginario urbano de cada persona, ¿sí? O si ve una señal de tránsito o cómo transportarse o moverse dentro de la ciudad, ¿sí? Entonces, cómo vivir la calle, qué imaginario tengo yo de Bogotá, ¿sí? Por un lado, qué imaginario tienes tú de la ciudad, ¿sí? Entonces, eso también transfiere mucho, como ese es un buen libro como para conocer de pronto, así como usted dice, tipsitos, para entender cómo, qué es lo que ve la gente en cada espacio de la ciudad, ¿sí? Cómo la gente recibe y lee de la ciudad. Eso es muy bueno, o sea, eso es chévere, por un lado, como esos que uno ve el cartel del Minotauro, pero qué tal si uno pone un cartel de algo
como un producto que no existe en la ciudad, por decirlo así, ¿no? Como se vende algo, pero algo que la gente diga, guau, yo no sé qué, y un número desconocido que nada que ver. Pero poner como pistas escondidas dentro de la ciudad que la gente normal no la vería y que algunos pocos diría, ve, ¿qué es eso tan raro? Digamos en diseño gráfico, no sé si usted se acuerda, ahorita había como unos carteles que decía bote. Decía bote y ponían a la cara de un animal y un traje ejecutivo, ¿sí? Y uno no entendía como, pues, de qué putas me están hablando. Bote por el pescado con traje, por el lobo con traje, y era algo que el profesor Juan Sánchez en Taller 2 estaba haciendo por joder, literalmente, por mezclar significados y connotaciones que uno diría, pero ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué me ponen bote y un animal con un traje? ¿Por qué? Y no tiene ningún juego, no tiene un significado, un fin en sí mismo, sino podría ser simplemente para que la gente cuestione, diga, ve, esto es nuevo, esto es raro, esto salió de mi cotidianidad y me volvió a un ser pensante y cuestionante. Imagínese poder hacer eso en la ciudad, como cambiar esos imaginarios que la gente tiene, para que la gente diga, la ciudad no es solo ese espacio por donde yo paso, sino también esos significados que pueden cambiar de un momento a otro. Pues no sé, digamos, lo interesante de esos significados es descubrirlos. Exacto. Pero porque cuando uno ya lo sabe y lo ve otra vez ya no significa nada. Entonces, depende del contexto. no, pero digamos, si tú descubres algo, en el momento que lo descubres te parece maravilloso, pero ya después de verlo tantas veces se vuelve algo cotidiano. Entonces la magia de esas cosas que sigan escondidas y que no sean evidentes. Precisamente eso es tener más curiosidad, pero porque sigue acá, donde más hay. O sea, ahí es cuando empiezas a hacer un paralelo de en qué contexto está y por qué es. Entonces ahí es cuando vas como, ya te llamó la atención, pero vas a la parte intelectual, a saber qué hay detrás, la idea de Sí, oye, pero cuando uno ya termina de hacer todo ese proceso, ya no queda nada más. Pero yo creo que, o sea, a lo que iba y lo que estaba pensando ahorita, es que las cosas no tienen un significado en sí, es uno el que les da el significado. Sí. Entonces, por ejemplo, estaba pensando, ¿será que Kubrick realmente... Ya pasó teoría 2. O sea, por ejemplo, si Kubrick realmente hizo intencionalmente o conscientemente, o como dicen ahí en un momento, sobre los teóricos posmodernos, si fue su subconsciente que lo plasmó, pues yo creo que al fin y al cabo es importante, pero en la medida en que uno como que entiende lo que hay ahí y le pone un significado y encuentra unas relaciones, de alguna manera ya existen. Sí. Entonces, Sí, existen para uno. Existen para uno. Entonces, por ejemplo, no sé, igual creo que puede pasar en la arquitectura y en la ciudad, como uno puede otorgarle el significado a las cosas independientemente de si alguien lo pensó o no. Es mucho lo que hace el arte contemporáneo hoy en día, ¿no? Uno ve un elemento abstracto, pero para cada persona significa algo distinto. Yo me acuerdo cuando fue en exposición y vi ese bebé colgando como de algo, una bolsa de plástico, en una galería en Chapinero, y no me pareció eso tan extraño, pero ¿qué es eso? Yo me acuerdo que no me acuerdo quién era el que me contaba, que creo que la conclusión hizo un super análisis, entonces llegó el señor como hacia a la sala de conferencia a presentar el análisis, que se tenían que con los astros y lo y eso, pero pues, o sea, todo es subjetivo, a mí me parecía que sí, y mucha gente como, sí, wow, La tiene clara, esa no la tiene pero clara. como que no me preguntaba nada tenía que ver. Sí. El arte y la arquitectura también está abierta a libres interpretaciones. Claro, y en la medida que uno construye esas relaciones, ¿no? O sea, Pero igual yo creo que también es la cuestión de uno, aparte de que todo es subjetivo, uno también puede, o sea, poner como, o sea, como uno es una figura pública, por decirlo así, ahora sí que hacer ese tipo de obras, entonces yo creo que las obras de uno también pueden tener ciertos objetos, símbolos. obviamente uno puede plasmarlos en la obra como creador y es muy chévere que las otras personas también los entiendan de alguna manera. Pero entonces, O los malentiendan. estereotipos, Sí, muy mal. o sea, como crear imágenes que siempre, como que estereotipos
Pues es que, por ejemplo, es cuando hablo de la clase de teoría latinoamericana que habla, no sé, tanto de lo que hablamos la tertulia anterior como lo que estamos hablando en esta, es como la metáfora y cómo se plasma y cómo hay relaciones entre distintos medios, como, no sé, entre distintas cosas que se pueden establecer de distintas formas. Y no sé, por ejemplo, en el trabajo que yo estoy haciendo, es que, claro, uno puede ver la relación como en la hora en la que uno, no sé, va a hacer una obra, está haciendo un proyecto, está, no sé, pensando en una película, pero puede que ya lo haya hecho y de repente encuentre la relación con otra cosa. Que uno diga, wow, está ahí. Que claro, que la relación esté ahí entre dos cosas, pues la relación no existe. Uno es el que pone la relación sobre los objetos. Sí, yo recuerdo, digamos, en primer semestre que nos pusieron fue a analizar las porterías de Rotter, acá de la 45, y era básicamente un ejercicio así de conspiración. Búsquele relación donde encuentre de las medidas, que la geometría, entonces ahí es cuando uno recae en hablar mierda. ¿Sí? Entonces le decía uno al profesor como, no, profe, es que es un rectángulo 2x3, y la vaina audio, y el man, bravo, la estás cogiendo, chévere. Y uno dice como, ¿y eso para qué me sirvió? Para nada, o sea, porque era como un método de composición. Bien, si uno encuentra el método de composición, uno puede, digamos, analizar Salmón, encontrar esas proporciones, escalas, pero es solo geometría. Aún no se está hablando como de ese significado porque se pierde. Estudió en primer semestre conmigo, pero cuando hicieron esta exposición sobre un edificio que estaba basado en una metáfora de Dante. El Danteum. El Danteum, sí, que nunca se construyó. Pero que cada parte del edificio contaba algo. Que nunca se construyó, y hay uno que sí se construyó y que en Argentina hay un hotel. Sí, pero el clásico es el de Terranio, el que no se construyó. Sí. Es como una Así como uno habla del Andrés, de ese, ¿no? Como tierra, purgatorio, cielo, infierno, y uno dice, bueno, contemporáneo a lo colombiano, y chévere. Es lo mismo, o sea, uno ve que cualquiera, y ese es el problema cuando uno vuelve explícito el significado que le quiere dar a algo, porque se vuelve comercial, se vuelve, vamos al museo de Dante, ya no sé qué, Lo mismo, si ustedes buscan el museo de Dalí en Estados Unidos, el cual pude ir allá, uno mira y esa vaina, la arquitectura está relacionada con la obra de Dalí. Entonces tratan de, si que lo buscamos, tratan de hacer un edificio surrealista. Entonces es una caja que se le sale una burbuja de agua, la espiral es súper chévere, pero uno dice, se vuelve un parque de diversiones de Dalí, lo cual no es una arquitectura como concisa real, ¿cierto? Es que cuando se vuelve como muy figurativo. Exacto. Y lo más chévere es lo que hace Kubrick. O sea, Kubrick hace una película de Shine. Bueno, hágala. Y lo chévere es que nos cuenta otras cositas. Otras cositas, o sea, eso es lo bueno. Es como si yo le dijera, bueno, hágame una casa. Y de pronto aparecen significados extraños que uno dice, ve, el arquitecto se soy yo acá. Pero era porque se está divirtiendo, estaba haciendo otras cosas. Eso va relacionado con lo que hablábamos, no sé si era la anterior o la anterior, de la parte de todos esos remix, que uno lo que hace es coger algo, lo copiamos, lo transformamos y lo presentamos. Acá lo hace igual, ¿cómo se llama? No. Está espantoso. No, pues hagamos un museo surrealista. Hagámoslo, chévere. Sale eso y bueno. Y sale un gran. Y tiene ¿Qué diseño es? Mire, esa es la escalera. O sea, usted sube la segunda sala. Hay dos colecciones, ¿no? Hay una colección que es la de una familia que tiene pinturas y hay otra que es la de otra familia que tiene esculturas y videos. Entonces uno está por un lado, uno está por el otro y uno sube la escalera. Y la escalera, donde está, se me olvida esa parte, donde usted se agarra con la mano. ¿Cómo es que llama? ¿Qué? La baranda. La baranda continúa y termina arriba. Y uno dice, pues chévere, ahí la cosa y el show. Pero
pero no es lo mismo, o sea, uno no puede irse a lo figurativo y digamos, no sé si ustedes han visto Whiplash. Sí. ¿Sí? Que yo critico la película y me saca los pelos de punta de la vaina. ¿Todos la vieron? No. ¿Quién no la vio? ¿Saben de qué es? ¿No? Sí. ¿No? Vamos a ver un trailer. Y estoy seguro que el trailer es idéntico a la película. No, ¿por qué? Vale. Es raro, hombre. This place is nice. I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's Top Jazz Orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. For fun. What? 6 It would be great. And you're not. Yeah, my name Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, 10. Were you rushing or were you drinking? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will duck you like a pig. Oh my dear God. Are you one of those single peer people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. So how's it going with the studio man? Good. Yeah, I think he likes me more now. I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. I want to be one of the greats. And because I'm doing that, it's going to take up more of my time. And this is why I don't think that we should be together. I would never let him put my son through hell. Why would you let him get away with what he did to you? There are no 2 words in the English language more harmful than good job. Sí, esa creo que la vi. El Calvito ganó Oscar por saber gritar. Pero ¿qué pasa? Porque es idéntico al Museo de Dalí. Y ahí se ve en el trailer, y ahí se entiende y se ve en el trailer que Whiplash es una batería. Así, ya, no más. La película es una batería. Entonces son golpes, y ustedes ven al principio, son golpes de medio segundo. Aparece la nena, pa, aparece el man, ta, aparece el man, ta, y sigue un ritmo, ta, y al final, así es la película. Y la película no habla más que de batería, no tiene narrativa, tiene una narrativa, pero una narrativa a golpes. Y usted sale, yo salí imputado de ver esa película. Y dije, no, eso está, no. Que es lo mismo que pasa con Dalí. No sé si haya desacuerdo, hablen, critíquenme. ¿A quién le gustó Whiplash? Y yo digo que no, es mentira. Yo me la quiero ver. ¿Por qué les gustó? Cuéntenme porque yo soy raro, man. Porque era su salsa. Sí, no se puede, pero eso sí, me gusta la batería. No. ¿Por qué les gustó? ¿Por qué les gustó? Yo no le veo ningún problema que sea una historia desarrollada en torno a un solo elemento. Hay muchas historias desarrolladas en torno a un solo elemento que se basan en un ritmo de eso y lo hacen muy bien. Sí. Esta no es el mejor ejemplo, pero me parece que no está mal lograda. Y la actuación de él, sí, me parece merecedora de Oscar. ¿Y qué más? No, yo no critico al calvo, yo critico al director y a la película y el producto en sí mismo. Tal vez lo que se me parece es que es algo como que no recoge todos los elementos que podría recoger, simplemente se queda con esos con los Le que pueda falta. Por eso también me pareció que la es interesante. A mí no se me hizo para nada aburrido. No, Yo veía bastante dormida en las películas. Pero esto me despertó, dice. No, no. Claro, porque Pero eso es la versión de la batería y bueno, de la banda sonora, tampoco fue necesario, o sea, fue un simple error, sino por una relación así
hecho es muy sencilla, es fácil de entender. Porque es una batería y es un tambor, entonces la historia tiene que ser un tic, tic, tic. No, si hubiese sido un violín, uy, hubiera sido una vaina enriquecedora. Pero la batería es El problema con la batería es que es primitiva y se encierra solo en el golpe. Y ustedes ven que es muy la batería es dificilísima, no, es primitiva en cuanto a que, les digo, es solo golpe. Y el golpe da el ritmo, y el golpe uno lo entiende, todo eso. Todos son golpes. Es migraciones. Sí, pero ustedes ven la película y yo digo esa vaina muy agresiva, todo. Es un golpe. A mí no me gustó por eso, porque me puso bravo. Yo decía, pero eso no es cine. Esa vaina no es cine. Pero una emoción, o sea, sí, claro. Era la batería, a eso voy. Yo decía, pero ¿será ese el fin? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué? De que es una batería. Por eso, es que a muchos les gusta, por eso. Que les den en la cara, que les den golpes en la cara. Yo no he visto la película, pero así como lo veo que el tipo ese... No es que tenga talento, pero tiene material para ser alguien mejor. Y ese es un sádico como muchos otros profesores. Como Aguilera. Ajá. Que solamente quieren ver más y más y más y más y más trabajo. Rápido. El ejercicio y que ya llega un nivel y ya. Pueden seguir. Yo creo que no tenemos muchos cambios en toda nuestra vida. Pues sí, la invitación es a los que no la vean, véanla. Porque es muy loca, es muy loca. Y si les gusta, de pronto es porque les gusta que les den golpes. No, pero yo la vi dos veces, la segunda vez que la vi no me gustó. No, pero el año que me acuerdo dos veces. La primera me gustó, la segunda ya. ¿La qué? La segunda vez que volví a ver la película no ¿No me le gustó yo, no. Hay algo aquí que no. Hay muchas cosas que no cuadran. Y yo sí digo, le falta más historia. Tal vez sí le falta más historia. Y el hecho de que yo diga voy a hacer un proyecto, y mi proyecto, el concepto es la batería, y eso, toda la mesa tiene que ser en forma de batería, la silla tiene que ser en forma de batería, las ventanas tienen que ser en forma de batería, la gente que va a habitar tiene que ser batería. Entonces ese es el producto cuando usted piensa en solo batería y no le pone atención a la narrativa. Es que es una abstracción, sí. Y no le pone atención a crear un personaje. Y el único personaje que resalta es ese porque él es la batería que le está dando puños en la jeta a uno. Entonces, bueno, pues no hay nada más. Y el personaje principal se pierde. Y la personaje secundaria se pierde. Genial. Y eso es No feo. todos pueden ser Kubrick. ¿Cómo? No todos pueden ser No, no es nada de Kubrick. Es que es mala. A mí, yo digo es mala, punto. A mí no me van a cambiar de punto. No, pero es que Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si usted toca guitarra, pero alguien toca guitarra. Entonces, ¿ustedes han sentido lo que se siente cuando uno toca blues o algo así? Ajá. O sea, o uno escucha blues. O sea, es el blues uno no lo entiende hasta que como que no entiende cómo suena la guitarra, Claro. de qué modo se hacen las técnicas y uno, ahí ya le gusta. Pues es que yo creo que pues es algo que yo he pensado mucho en el último tiempo, y es que mucha de la satisfacción que produce el arte en sus distintas manifestaciones es una satisfacción racional y analítica, como más de la experiencia eminentemente sensible. Más que todo lo sensible. O sea, tú dijiste, la satisfacción viene del raciocinio y luego de lo sensible. O sea, como más, se supone que el arte va como relacionado con lo sensible, ¿no? Y como no sé, como... Es que tanto está abierto usted al recibir lo que le da. Claro, pero muchas veces uno dice como, uy, no, es que este edificio tiene una planta que tiene proporción áurea, wow. Un ejemplo muy bobo. Pero, pues no sé, a mí me ha pasado que digo, o sea, que por ejemplo, estos tipos hacen la relación entre todo eso que existe dentro de Shine, y yo
personalmente cuando vi The Shining dije no me gusta, pero justamente ahora veo estas cosas y digo como puede ser, tiene cosas interesantes, hay que volverla a ver. No, y lo que yo digo es que la película que vimos hoy es como un buen ejemplo como para analizar, ¿no? O sea, uno dice, yo no me he visto The Shining hasta el sol de hoy, ¿sí me va a entender? Y yo dije, ve, bacano, bacano porque le dice a uno cómo mirar, le enseña a uno cómo mirar, cómo analizar, cómo de pronto sacarle cosas, no solo a un film, sino de pronto a un proyecto, de pronto a un cartel, de pronto a, ¿cómo? Como en el Whiplash. Exactamente. Entonces, es chévere. A mí me gustó, fue por eso. Tal vez sí es un poco densa y tiende a ser como información. Digamos, el tema de los mensajes subliminales de que aparece por allá en las nubes y yo no sé qué, todo el mundo estaba ahí pendiente. Todos estaban pendientes. Y pasa de escena, entonces ¿qué? ¿Dónde estaba la cara? Yo había estado hecho para darte cuenta en la cara. Sí, como algún día yo lo había visto. Yo creo que el protestar, eso era buenísimo. Busquémosla, a ver cómo la vemos. Pero si hubieran todo el tiempo invertido. Porque ahí lo que yo me di cuenta fue que ni siquiera los directores de la película del análisis la pudieron encontrar, porque ustedes ven en la otra y si ponen flechitas, ponen marquitos, ahí fue como, pero pongan el marco a ver dónde está, no, tampoco ellos no lo encontraron. Eso es que tendré que usar Photoshop para poder señalarlo yo. Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Dónde? Ahí nos dejaron ahí esperando. Pero es que es una nube, eso puede ser algo abstracto. No, porque no dice que se liberar, que se los ojos y demás. O sea, dice que realmente es el rostro. Ya creo que de pronto está, pero así. Pues uno miraba y había una cara, había una vaina ahí rara, pero no era como la foto, como que la cosa. Pues como cualquier cara no es la vez. De pronto hay que verla de atrás para adelante. Pues sí. Pero ahorita que hablamos sobre eso de los imaginarios urbanos, o sea, ¿no sería chévere, digamos, hacer como un experimento social ahí, como de poner unos carteles y decirle a la gente un acertijo? ¿Sí? Y que la gente diga, ay, eso es como una publicidad, o debe ser una marca, o algo así. Te quiero volver, Pues así se hace mucho de la publicidad, ¿no? Sí, pero en realidad no vamos a vender nada, sino vamos a jugar con la gente. Un experimento social, hay que terminar con un cuchillo, ¿no? Un juego macabro así, eso. No, mentira, pero sí, poner un cartel como busque el próximo cartel, busque el otro a ver si lo encuentro y tal. Y empezar a molestar con la gente en eso. Inclusive se podría hacer en la universidad. Hay supuestamente una broma que es como... Pero con símbolos así, todos iluminados. Eso. Exactamente, como busque el ojo del arquitecto grande de Salmona por allá, quién sabe. Y se meten en el pondito ese que hay a buscar y como, ¿dónde está? Y se lo encuentran, yo creo que hay gente que lo encuentra. No, pero sería chévere, ¿tú qué eres? Es que pues no, era como una broma que supuestamente fundaba por las redes sociales, que era que uno tenía 3 cerdos, les marcaba 1, 2, 4 y los soltaba en un centro comercial. Entonces la gente obviamente encuentra los 3 cerdos, pero queda buscando el que tiene el número 3. ¿Dónde está ese cerdo? ¿Dónde está? Algo así. Entonces la gente tiene que estar buscando algo que nunca va a encontrar. Esto sería muy bueno. Hagámoslo. ¿Qué más piensas? Pero entonces, ¿sí creen que la arquitectura cuenta historias? Obviamente. O sea, yo creo que, no sé, como una